Bueno, me disculpo un poco por la diferencia entre el título que aparece en el programa y el título que he pensado, pero es una diferencia que resulta un poco providencial por el cambio de orden de las ponencias. ¿Por qué? Porque esta ponencia está estrechamente ligada con lo que han dicho ya Eva Miriam Hoyos, con lo que ha dicho el profesor Luis Fernando. Entonces, yo lo que pretendo hacer aquí es un poco ahondar en las contradicciones de las cuales han hablado en la aplicación de los derechos humanos y cómo estas contradicciones tienen consecuencias antropológicas, sociológicas, que derivan en la ideología de género, que se manifiestan más bien en la realidad social a la cual denominamos hoy ideología de género. Esta ponencia nace de una inquietud acerca de encontrar esas contradicciones. Digamos que al ahondar sobre la doctrina social de la Iglesia, especialmente o evidentemente en sus documentos más recientes, uno encuentra permanentemente la idea de que los derechos humanos están fundados en el derecho natural, son expresión concreta del derecho natural, de la dignidad humana. Y sin embargo entonces uno no queda un poco desorientado de por qué entonces aparecen como el vehículo privilegiado para la imposición de estas agendas contrarias a la misma naturaleza humana. Luego comienza un proceso de búsqueda de dónde encontramos las raíces de esta contradicción, y las vengo a encontrar en lo que denomino o es denominado subjetivismo jurídico. No es una charla acerca de derecho, evidentemente es un problema de la filosofía del derecho, pero me concentro principalmente en cómo ese problema filosófico tiene consecuencias antropológicas, sociológicas y políticas. Entonces, evidentemente, la charla comienza con el concepto de derecho. ¿Qué llamamos derecho? Y el primer hallazgo es que cuando voy a Santo Tomás a evaluar, a conocer lo que es el derecho natural, no encuentro nada que pueda ser análogo al concepto de derechos humanos. ¿Y por qué? Porque Santo Tomás siempre describe el derecho natural o el derecho a partir de algo objetivo. Entonces, los escolásticos presentan 4 definiciones o significados para la palabra ius, que es como en latín, o más dicho, que es lo que o en español traducimos como derecho. Entonces, uno es lo justo, ius es lo que es justo, o lo conforme al derecho, lo vivido en las costumbres, lo establecido en las leyes, lo aplicado por los jueces y tribunales. La primera de las definiciones equipara el derecho con la justicia, la misma cosa, el derecho es la misma justicia. La segunda implica el reconocimiento de las costumbres como fuente del derecho. La tercera, su relación con la ley. Aquí hay un primer elemento que comporta una especie de cambio de mentalidad a la hora de conocer lo que antiguamente o clásicamente se entendía por el derecho, porque Santo Tomás dirá que la ley no es el derecho sino una cierta medida del derecho, es decir, el derecho, lo justo, es algo que existe en el orden de la naturaleza, y la función de la ley es establecer una cierta medida que nos permite aproximarnos a ese orden justo. Y la cuarta, el deber de los jueces y tribunales de administrar justicia, es decir, que los fallos tienen que ser conforme a derecho. Y entonces, todas estas definiciones son objetivas, estamos hablando del derecho. No encuentro ninguna definición escolástica de los derechos como elemento subjetivo. Y ahí es cuando encuentro la obra del profesor Michel Villey, quien explica que el derecho subjetivo aparece con la obra de Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham tiene un enfrentamiento con el Papa Juan XXII en torno a si los franciscanos tenían o no el derecho de propiedad sobre los conventos en los cuales vivían, etcétera, etcétera. Y Guillermo de Ockham hace toda una redefinición de lo que es la propiedad para definir el derecho como la posesión como el derecho de usar. El derecho de usar es la potestad lícita de usar una cosa exterior de la cual nadie debe ser privado en contra de su voluntad.
Y más adelante, después, Francisco Suárez añade a las definiciones tomísticas del derecho una definición adicional que suele llamarse ius al poder moral que cada uno tiene sobre lo suyo o sobre lo que se le debe. Es a partir de este momento, es decir, del siglo XIV en adelante, cuando comienza a hablarse del derecho como algo subjetivo, como una potestad o una facultad del sujeto. Hasta entonces, la idea del derecho siempre había sido ese orden justo de la naturaleza que determina las relaciones entre los individuos. Ahora, esa tesis del profesor Villey ha sido contestada y hay que reconocerles que evidentemente eso no quiere decir que no existiese una parte subjetiva del derecho. Y evidentemente desde las decretales de Graciano, o si vamos a las Cortes de León o a la Carta Magna, se encuentran expresiones subjetivas de ese derecho. En la misma definición de Ulpiano, de que el derecho es la voluntad de dar a cada quien lo que le es debido, pues evidentemente ese último elemento de la definición, lo que le es debido, pues supone una parte subjetiva del derecho. Y entonces encontramos que en el derecho medieval existen fueros, existen libertades, existen potestades, existen privilegios como elementos subjetivos del derecho, como reconocimiento de ciertas facultades particulares que se le dan a un grupo social, a un estamento, en función de ese papel que cumplen en la sociedad. La doctora Gladys hablaba de las fuerzas vivas de la sociedad. Bueno, en este momento histórico, lo que presenciamos son propiamente estamentos, es decir, nobleza, clero, los caballeros, los siervos, etcétera, etcétera, grupos sociales que no son solo grupos económicos, no son solo grupos políticos, sino que comprenden todo un sector de la sociedad que cumple una función y que por esa función, tanto económica como política, tiene una particularidad jurídica. Entonces cada uno de estos sectores tiene un derecho propio, unos fueros, unas potestades, unas protecciones que están en función de ese papel que cumplen. Entonces el clero tiene la función de rezar de rezar por toda la comunidad, de predicar el evangelio, y en función de esa labor específica se le concede un fuero eclesiástico que comporta, entre otras cosas, por ejemplo, que no vamos a obligar que ningún señor va a convocar a los clérigos a la guerra, porque ellos deben estar rezando. Entonces, de entre toda la sociedad, ellos van a tener ese privilegio. Ahora, estos fueros, estas libertades, estas dignidades, también se usa a veces el término, difieren considerablemente de lo que hoy entendemos por derechos humanos en varias razones. Primera, que son históricas, surgen a partir de momentos concretos, se establecen de forma objetiva por medio de concesiones, de cartas, de una legislación determinada o a través de la costumbre. El concepto de fuero a nivel territorial, por ejemplo en España, se refiere a ese derecho propio exclusivo que tienen ciertas regiones del país, o que tenían ciertas regiones del país, y que el rey reconocía como derecho válido para ellos. Son históricas, son concretas y están definidas por un título jurídico objetivo. Y es aquí donde entramos a la distinción entre el objetivismo jurídico y el subjetivismo jurídico. ¿Por qué? Porque como decía, pues la tesis de Michel Villey ha sido duramente contestada en cuanto a que sí existen pruebas de un elemento subjetivo del derecho, pero lo que sí no cabe la menor duda es que con Guillermo de Ockham aparece el subjetivismo jurídico, porque esa definición del derecho ya no es el derecho que parte de un título jurídico objetivo. Entonces, por ponerles un ejemplo, si yo firmo con otra persona un contrato de arriendo, ese contrato es un título objetivo en el cual ambos nos estamos obligados. Yo me obligo a pagar una renta, la otra persona se obliga a que el lugar esté en condiciones de habitabilidad, etcétera, etcétera. Y esas obligaciones para la contraparte pues comportan un derecho.
pero ese derecho está definido, está limitado, está restringido por ese título jurídico objetivo que le da nacimiento. Entonces, mi derecho de vivir ahí pues está delimitado por el contrato del cual emana y por la función, que es que yo utilice eso para vivir, y si yo quiero usarlo para hacer negocio o otra cosa, pues evidentemente pierdo ese derecho, esa parte subjetiva de la relación justa. En cambio, con el subjetivismo jurídico lo que ocurre es una inversión en los términos de la ecuación. Ya no es la parte subjetiva que emana de un título jurídico objetivo, sino que al contrario se pretende como originario ese título jurídico objetivo. Y en Guillermo de Ockham esto es muy evidente porque él es famoso por ser el padre del voluntarismo, en tanto que él afirma que Dios ordena el mundo según su voluntad, pero ese ordenamiento del mundo no responde a una cierta razón o a una cierta sabiduría que diga que tenga que ser de este modo, sino que para Guillermo de Ockham, si Dios lo hubiera querido hacer de otra forma, también habría estado bien. Un poco a ese dilema de que si lo que es bueno porque Dios lo quiere o Dios lo quiere porque es bueno. Guillermo de Ockham sin ninguna vez no, es bueno porque Dios lo quiere, cuando Santo Tomás habría dicho no, Dios lo quiere porque es bueno, porque es conforme a su propia naturaleza. Y de ese voluntarismo él extrae que el hombre fue creado con un derecho propio, un derecho originario que no emana de ningún otro título más que de esa voluntad de crear a Dios, y que de ese derecho emana la capacidad del hombre de poseer cosas o su derecho a la integridad personal. El derecho deja de pertenecer al orden exterior del individuo, deja de gobernar, deja de referirse a las relaciones objetivas entre los seres humanos y se entiende como la aplicación subjetiva que cada individuo hace de la ley natural. Este concepto del subjetivismo jurídico es retomado por la Ilustración, por ese movimiento que empezó con el protestantismo y desencadenó en el liberalismo, en el cual se sustraen los fines de la existencia humana. Y eso es algo que es muy grave y que tal vez no vamos a entender completamente las consecuencias de lo que es la aplicación de los derechos humanos si perdemos de vista este punto. Esto es, Hugo Grocio, que es el primero que aparece ahí, es el que postula la idea de que hay una ley natural, que no es la ley natural de Santo Tomás, que reconocía como primer deber el deber de religión, porque los hombres en su naturaleza fueron creados para la vida eterna, para la trascendencia, para conocer, amar y servir a Dios, y por lo tanto abandonar ese fin pues es una violación de la misma naturaleza humana. Y Hugo Grocio, en el contexto de las guerras entre católicos y luteranos y protestantes en general, dirá, mire, no nos preocupemos tanto por la vida eterna, y más bien pensemos en esa ley natural que nos sirve para convivir temporalmente. Por eso este derecho natural que afirma Hugo Grocio, que afirma Pufendorf, ya no es el derecho natural escolástico, sino es un derecho natural restringido única y exclusivamente a la vida temporal, lo cual implica desconocer los fines naturales de la existencia humana. Dirá Chesterton que si quitamos lo sobrenatural, lo que nos queda no es lo meramente natural, sino lo que nos queda es lo antinatural, porque lo que nos queda es un hombre que no tiene fines propios, que no sabe para qué vino al mundo. O, dicho de otro modo, o digamos como lo solucionarían ellos, un hombre con la capacidad de decidir para qué vino al mundo. Y ahí es donde comienza, ahí es donde vamos a encontrar el núcleo de esta concepción del derecho natural como derecho subjetivo y que dará origen al discurso, la escuela o el derecho de los derechos humanos. El protestantismo separa el derecho natural de la salvación, de la vida moral, con lo cual
no habría otro propósito más que garantizar la convivencia y la vida feliz en este mundo. Este giro nos va a arrojar va a provocar un giro diametral en la concepción del hombre respecto de la naturaleza, respecto de los otros hombres y respecto de Dios. Porque si para la filosofía clásica, para la escolástica, la ley natural se manifestaba a partir de mandatos, de prohibiciones, dirá Santo Tomás que el primer precepto de la ley natural es hacer el bien y evitar el mal. Y eso es ley, es decir, nos obliga a todos estamos obligados a hacer el bien y evitar el mal. Y por lo tanto, y ese primer precepto se concreta en todos los demás preceptos de la vida humana, que tiene un carácter permisivo, pero esa permisión no llega a ese carácter facultativo abstracto, como lo tendrán más adelante los derechos humanos. Entonces el hombre pasa de ser un eterno deudor de la misericordia divina, porque todo lo creó, entonces todo lo que existe se lo debemos, pero además, como si eso no fuera poco, nos redimió, pagó el precio de nuestra redención, entonces le debemos todavía más. Y además, por su gracia, transforma nuestra naturaleza, entonces aún le debemos todavía más. Es una deuda que es tan impagable que Cristo la tuvo que pagar por nosotros. Y que lo más que podemos hacer es unirnos a ese pago, a ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Pero entonces, esta nueva concepción del derecho natural puramente inmanente, que nos garantizaría una convivencia temporal feliz y que se manifiesta a partir de la originalidad de los derechos humanos, es decir, tenemos derechos por el solo hecho de existir, por el solo hecho de ser. El hombre pasa de ser un eterno acreedor un eterno deudor a un eterno acreedor. Soy sujeto de derechos. Por el solo hecho de existir ya me son debidas cosas. Y la proliferación que hemos visto de los derechos humanos es que no hay límite para la exigencia de para exigir nuevos derechos. Entonces, ayer se exigía la igualdad ante la ley, hoy se exige la igualdad, después se exigió la igualdad entre los sexos, hoy se exige la igualdad entre las orientaciones sexuales, o incluso la igualdad en todo nivel, es decir, que todos los niños sean andróginos para que sean por fin iguales. Eliminemos la diferencia sexual para que el hombre pueda ser verdaderamente igual. Entonces, estos dos elementos, el iusnaturalismo racionalista inmanente de Grocio, de Pufendorf, se manifiesta por otro lado, transcurre paralelamente al constitucionalismo positivista de Thomas Hobbes, de John Locke, de Rousseau, según el cual es esa libertad negativa, esa soberanía absoluta del hombre respecto de sí mismo, la autodeterminación humana que tendría en el estado de naturaleza, la que da origen al orden político. Y por eso vamos a encontrar después esa relación entre derechos humanos, constitucionalismo. El constitucionalismo, las constituciones se inauguran paralelamente a las cartas de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el discurso constitucional está basado en esa idea de que el hombre en el estado de naturaleza era absolutamente soberano, dueño de sí mismo, con plena capacidad para autodeterminarse, y por esa plena capacidad para autodeterminarse es que puede suscribir el contrato social, es que puede fundar el Estado. De ahí, de esa convergencia entre dos corrientes teóricas de la política y del derecho, es que surge el derecho de los derechos humanos como afirmación del racionalismo ilustrado y la secularización del poder político a través de pactos para limitar el poder del Estado. ¿Por qué la secularización del poder político? Porque el contractualismo de Hobbes aparece en el contexto de las guerras de católicos y protestantes para romper con las tesis anteriores al origen de la autoridad política, que hasta entonces, siguiendo el Evangelio, decían que la autoridad política proviene de Dios. Y los tratadistas habían hallado diversas
formas de concretar esa procedencia divina de la autoridad. Dirán algunos que es que Dios transmite esa autoridad por derecho natural a la comunidad y la comunidad la transmite a los gobernantes. Otros dirán que simplemente el que gobierna con miras al bien común ya está ejerciendo la autoridad de origen divino. Pero el punto es que para Hobbes, como hay diferencia de religiones, entonces no podemos no deberíamos fundar el poder político en cuestiones religiosas, en cuestiones trascendentes, sino que tenemos que fundarlo aquí y ahora, según ese origen de la voluntad humana. Los derechos humanos han ido evolucionando. Digamos que se habla de diferentes etapas en el avance de los derechos humanos. Hay diferentes formas de diferenciarlos. Yo los he diferenciado de este modo a partir de la relación entre el individuo y el Estado. Entonces al principio se hablaba de las libertades negativas, es decir, en los derechos fundamentales como límites a la aplicación del Estado, como un ámbito subjetivo de libertad en la cual el Estado no tendría opción para entrometerse. Y aquí es muy importante aclarar que el discurso de los derechos humanos, de los derechos del hombre y del ciudadano está vinculado con la secularización del orden político, también porque a partir, por ejemplo, de la libertad de conciencia, se está afirmando que el Estado no puede entrar a decir si lo que usted piensa es correcto o es falso. Puede que sea objetivamente falso, pero según la libertad de conciencia no puede el Estado imponerle verdades, dicen los magistrados de las cortes. El Estado no puede imponerle verdades, no puede imponer una moral específica y por lo tanto el Estado debería ser neutral frente a todas las diferentes conciencias que podría haber. Ahora, estos derechos negativos tienen una función muy particular a nivel histórico y político, que es la abolición de los estamentos. De este límite al poder del Estado pasamos a los derechos civiles y políticos como forma de garantizar que las personas participen o de expandir la democracia liberal en un régimen que no estaba habituado a ella. Entonces necesitamos incluir a las personas dentro de los nuevos mecanismos democráticos. Entonces hay que garantizar la representación, los partidos políticos, el sufragio universal, por ejemplo. En la siguiente fase serían los derechos sociales y económicos, ya no como restricciones al poder del Estado, sino como ampliaciones de ese mismo poder. ¿Por qué? Porque ahora es el individuo el que reclama que el Estado actúe, intervenga en la vida social, garantizándole salud, educación. Son derechos aspiracionales. Debe garantizar una existencia material mínima. Y por último estarían estos derechos de última generación que denomino derechos sexuales y reproductivos porque es un ejemplo, pero en realidad es una especie de derecho indeterminado. ¿Por qué? Porque es un derecho espontáneo de libre generación. No existe una carta de derechos sexuales y reproductivos, sino que van apareciendo y van siendo dotados de contenidos de forma más bien arbitraria y espontánea. Ahora, esta evolución de los derechos humanos la ejemplifico como una bola de nieve. ¿En qué sentido? En que pasar de una inclusión positivista, si se quiere, de los derechos humanos, es decir, los expresamos como concesiones del Estado a los ciudadanos expresadas a través de la Carta Constitucional. Los derechos humanos como narrativa para justificar la abolición del antiguo régimen, de los privilegios de la nobleza, de la obediencia hacia el monarca, se van transformando a un criterio de interpretación constitucional, fuente de obligaciones y limitaciones al poder político. Ya los derechos, al principio las cartas de derechos eran separadas o ajenas al texto constitucional. La Constitución se limita a ordenar el poder político y por separado tenemos una carta de derechos. Después se convierten en una misma cosa. ¿Por qué? Porque los derechos se convierten en el criterio de interpretación de las constituciones, y un derecho en particular entre todos, que es, dirán los alemanes, la libertad de conciencia, dirán los gringos que es el free pursuit of happiness, la libre búsqueda de la felicidad,
Dirá la Corte Constitucional Colombiana que es el libre desarrollo de la personalidad, que quiere decir más o menos la misma cosa. Esto es el derecho de cada quien a vivir como se le dé la gana. Eso es lo que quiere decir la Constitución cuando dice libre desarrollo de la personalidad. Eso es a lo que quiere decir la Declaración de Virginia de 1778 cuando habla del Free Pursuit of Happiness. Es básicamente, el Estado no puede decirle si la forma como usted está orientando su vida es correcta o errada. Y con eso volvemos al punto inicial acerca de sustraer los fines de la existencia humana, porque ahí es donde encontramos ese vínculo, o esa genealogía más bien, en que los derechos humanos como expresión puramente facultativa del derecho natural, al final nos están quitando los fines del derecho natural, los fines de la naturaleza humana, que es conocer, amar y servir a Dios. Y entonces la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia dirá: no, hay libertad de cultos, por lo tanto todo el hombre tiene el derecho de escoger la religión que quiera o no escoger ninguna. Todo el hombre tiene derecho de pensar lo que quiera, sea o no sea objetivamente cierto. Y es esa sustracción de la consideración de los fines de la existencia humana lo que significa el Estado neutro, que coincido con la doctora Ilva Miriam en decir que es una falacia, una falsedad decir que el Estado puede ser neutro, porque como dice Juan Vázquez de Mella, un Estado neutro es un Estado que no puede gobernar porque no sabe lo que es bien y lo que es mal para el hombre. Pero a eso contestan los teóricos de la democracia o del neoconstitucionalismo diciendo: no, es que el Estado está para garantizar que cada persona pueda vivir según lo que ella considera que es el bien. Y si lo que ella considera que es el bien es mutilarse y decir que es mujer, pues el Estado debe garantizar eso. Y así entonces los derechos humanos se convierten en factor de disolución del derecho mismo, porque las mismas relaciones jurídicas objetivas quedan sometidas a ese criterio subjetivo. Entonces, y aquí coincido en que si los derechos humanos se fundaran realmente en la naturaleza humana, no podría haber conflicto de derechos. Pero el conflicto de derechos está presente desde el mismo inicio del discurso de los derechos humanos, porque si vamos a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dirán que el único límite para los derechos son los derechos de los demás, y eso es una fórmula que se repetirá hasta el día de hoy en todas las formulaciones de los derechos. Es decir, no existe ningún criterio objetivo que limite, que defina los derechos, sino que los derechos se expandirán hasta toparse con los derechos del prójimo, y ahí encontrarán su límite. Pero claro, ese límite no está definido objetivamente, sino que lo tendrá que definir el juez al encontrar el conflicto de derechos. Y aquí encontramos un poco el por qué ese subjetivismo nos arroja de plano en la ideología de género, porque al final el fundamento de todo el discurso de los derechos humanos es esa libertad de conciencia, esa libertad de autodeterminación, de que yo en el interior de mi conciencia pueda decidir qué es lo bueno y qué es lo malo para mí mismo. Ciertamente para la Iglesia esa no es la libertad de conciencia, y Pío XI distinguirá la libertad de conciencia liberal, porque esa es la definición de la libertad de conciencia que hacen los teóricos del liberalismo. Y dirán: no, otra cosa es la libertad de la conciencia, entendiendo la conciencia como la entiende la moral católica. Esto es el reflejo de la ley moral en la razón humana, y que nos permite juzgar nuestros actos no según la voluntad subjetiva, no según lo que se nos ocurra que es el bien, sino según una ley moral objetiva. Por eso la conciencia debe ser recta, es decir, yo debo actuar siempre según lo que en mi conciencia considero que es el bien y que es el mal, pero ante todo debe ser verdadera, es decir, lo que yo subjetivamente creo que es el bien debe corresponder con lo que la ley moral objetiva me dice que es el bien. Si la conciencia no es verdadera, estoy errando.
puede que actúe rectamente, pero evidentemente no puedo sostener una conciencia recta cuando estamos actuando en contra de la moral natural. Porque hablar solo de conciencia recta nos llevaría a una especie de relativismo en el interior de la conciencia. Cada quien sería únicamente juzgado según lo que considera que es el bien y el mal, y no según lo que objetivamente es bueno y es malo. Especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial es que los tribunales constitucionales han establecido ese principio del efecto irradiante de la libertad de conciencia o del libre desarrollo de la personalidad sobre todos los demás derechos. Entonces, esa autodeterminación del hombre se convierte en el significado de los demás derechos, que básicamente significa la ausencia de significado, o mejor dicho, la capacidad, el derecho a tener derechos, no significa otra cosa que la capacidad de dotar de contenido a esos derechos. El Estado, la Constitución, las convenciones me garantizan derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la familia, pero en virtud de ese libre desarrollo de la personalidad, de esa libertad de conciencia, yo subjetivamente digo qué es la vida para mí. Y entonces yo hablo de la vida digna y no tengo vida digna, entonces que me practiquen la eutanasia, porque esa eutanasia es parte de mi derecho a la vida. Así lo han interpretado los tribunales constitucionales. Y entonces el derecho a la salud significa que yo puedo mutilarme y decir que soy mujer, porque eso hace parte de mi salud, a pesar de que objetivamente el médico me diría que eso es un detrimento de mi fisionomía, de mi fisiología, pero para mí eso es salud. Entonces el derecho a la educación implica obligar a que los colegios se impartan cátedras de educación sexual que promuevan el inicio temprano de las relaciones sexuales y que entiendan la sexualidad de un modo puramente recreativo, que eso es contrario a la naturaleza misma de la sexualidad, pero yo lo reinterpreto de esta forma y el Estado está obligado a garantizar que esa interpretación subjetiva que yo hago de mis derechos en virtud del libre desarrollo de la personalidad, del derecho a tener derechos, pues se haga efectivo. Entonces, la Constitución me garantiza el derecho de la familia, pero yo reinterpreto que mi derecho a familia es que yo con mi perro soy una familia, y entonces la Constitución me dice el Estado está obligado a darle las protecciones de la familia a esa pareja, hombre y perro. Bueno, no voy a referirme al fallo de Artavia Murillo, tampoco voy a referirme a esto, voy a saltar a unas conclusiones. En particular quisiera recalcar que esa subjetividad ese reducir el derecho natural a una facultad subjetiva va a implicar siempre una unilateralidad de los derechos humanos. Y lo mismo, esa tesis del conflicto entre los derechos humanos se efectúa históricamente. Entonces, los derechos, la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano la debemos encontrar como un elemento de reclamo, de acción política de la burguesía en contra de la nobleza. Entonces decimos que todos los hombres nacen iguales. ¿Por qué? Para negar que los que nacen en las familias nobles tengan esos fueros o esos privilegios que se le daban. Afirmamos la libertad de cultos para eliminar la catolicidad que tenían las monarquías antiguas. Afirmamos la libertad de imprenta para negar que el Estado pudiera controlar o censurar los periódicos revolucionarios que se estaban impartiendo. Lo mismo, en los derechos sociales se afirmará entonces la negociación colectiva como un derecho que se convertirá en un arma de los sindicatos en contra de los trabajadores no sindicados. Y en los derechos más recientes pues vamos a encontrar ese uso unilateral de los derechos humanos, del derecho a la igualdad en contra de las expresiones del orden social mismo, como es la protección del matrimonio, la diferenciación sexual, como violaciones de ese derecho natural. ¿Por qué? Porque pues, esa autodeterminación ciertamente está limitada por la naturaleza, por la realidad, ni siquiera por la naturaleza, sino por la realidad. Yo puedo autodeterminarme y decir, yo soy un pájaro y quiero volar, y eso no va a hacer que me salgan alas.
Entonces esa autodeterminación siempre se van a manifestar de forma destructiva, nunca constructiva, porque no puede crear ex nihilo realidades que no existen en la naturaleza. Entonces, ¿qué hago? Voy a donde el Estado que me dé carnet de pájaro y obligo a todo el mundo que me diga pájaro, so pena de recibir una sanción por estar violando los estatutos contra la discriminación. Entonces, el gran problema que vemos hoy en la actualidad alrededor de la ideología de género parte precisamente de que los derechos humanos como escuela histórica del derecho, de la política, de la ciencia política, pues están fundados en el subjetivismo jurídico, son la exacerbación del subjetivismo jurídico, porque pretenden que las relaciones jurídicas entre los hombres no están basadas en la justicia objetiva, en la justicia distributiva, en la justicia conmutativa, en títulos jurídicos objetivos, sino que los tiene el hombre por naturaleza. Yo cuando estaba en el colegio recuerdo que nos hablaban del privilegio de que ustedes estuvieran educando en este colegio, y un privilegio que debería hacerles tomar conciencia y sacar buenas calificaciones y que esos títulos sirvan para el provecho de la sociedad. Hoy en día, hablar del derecho, cuando el derecho a la educación está tan de moda, pues eso ya no se puede decir, porque el derecho a la educación, al hablar de ello como derecho, es decir, como expresión de la libertad negativa, significa que yo debo o me deben dar educación independientemente de si quiero ser bueno o mal estudiante. Puedo reclamar el derecho a la educación y nunca ir a clases y tirarme todas las materias, y eso no me quita el derecho a la educación, porque ese derecho ya no está vinculado a ninguna relación jurídica objetiva y sobre todo no tiene fin, yo le doy mi propio fin. Muchas gracias.